Les estamos deseando a todos un feliz y bendecido sábado. En esa ocasión vamos a estudiar el tema que hemos preparado para estarlo estudiando en diferentes partes durante este santo día y lo hemos titulado Adventistas cristianos o adventistas paganos. Ha llegado una época, hermanos, donde para muchos es un desafío demostrar realmente cuál es su fe. El mundo está atiborrando a las personas con trampas, ¿cierto? El mundo está ofreciéndole al mundo diferentes atracciones y nosotros sabemos que tristemente estamos prácticamente eh, ante una situación bien bien problemática porque nos tenemos que enfrentar, hermanos, a una situación donde Satanás tiene hundido al mundo en el engaño del paganismo. Hoy vamos a revisar el tema del asunto de la Navidad. Vamos a recordarlo, ¿cierto? Hay muchas personas que no lo han escuchado, hay muchas personas que no lo han estudiado y hoy estaremos ayudando a entender ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo? Y al finalizar el día, el Santo Sábado, nosotros tendremos que ubicarnos dentro de los adventistas cristianos fieles o quizás muchos se tendrán que ubicar dentro del adventismo pagano. Es triste decirlo, hermanos, pero tenemos que hablar mm, a tiempo para que muchos seamos amonestados y podamos a tiempo quizás hacer las correcciones necesarias. Estos temas están siendo grabados y están siendo compartidos en otros grupos de adventistas, quizás muchos de ellos todavía dentro de la corporación adventista y algunos otros en el proceso de su emancipación del adventismo corporativo. Entonces, el objetivo que tenemos es instruir, es orientar, es educar, es mostrar el escrito está. Aquí no vamos a criticar, ni a juzgar, ni a señalar, sencillamente queremos levantar la voz, amonestar, sí, amonestar y hacer un llamado en el amor para que muchas personas eh, puedan tomar una decisión y ver del lado de quién se encuentran realmente. ¿Sí? Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar. Este tema lo estaremos revisando en lo que nos queda de esta noche. El día de mañana, en la mañana, de 9 a 10:30, estaremos con la escuela sabática estudiando el discurso profético del Señor Jesucristo. Luego estaremos estudiando la segunda parte de este tema. Si lo terminamos al mediodía, amén. Si no, volveremos en la tarde a las 3:30. Si lo terminamos en la mañana, pues en la tarde estudiaremos la divinidad del Espíritu Santo en la Biblia y el espíritu de profecía. Hermanos, permítanme leer en Primeros Escritos, página 263, párrafo 1. Leamos, por favor. La profeta dice, vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió, es Satanás, disfrazado de ángel de luz.
ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Apreciados hermanos, Satanás, que es el que está conduciendo el tren que lleva a la perdición, en uno de esos vagones, en todos esos vagones, tiene metido al mundo entero. Y en uno de esos vagones tiene el asunto de las fiestas paganas de la Navidad, carnavales, Año Nuevo y carnavales. ¿Sí? Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista. Y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos, según los va necesitando. Y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Hermano, hoy tenemos que ver nosotros, cada uno de nosotros tenemos que ver si es que estamos subidos en ese tren de Satanás que lleva a la perdición o si estamos más bien abajo de ese tren, caminando por un camino escabroso hacia la nueva Jerusalén. Gloria a Dios por aquellos que se han bajado de ese tren. Gloria a Dios por aquellos que aunque el camino es escabroso y sus pies sangrantes van con un rumbo fijo hacia la nueva Jerusalén. Esperamos que en esta noche, para la gloria y honra de Dios, todos los que estamos aquí no estemos dentro de ese tren que conduce Satanás hacia la perdición y que lo conducen el maquinista y los agentes que él va necesitando, que nos están llevando o están llevando a muchos a la perdición. Sigue la visión. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren. Y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Qué precioso es esto, hermanos. Hermana Patricia, hermana Elisa, hermano Jairo, hermana Eunice, hermana Mari, hermana Denis, ver o saber que el Señor le mostró a la profeta un grupito, una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. No iban subidos en el tren, iban caminando por un sendero angosto y que todos estaban firmemente unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Hermanos, gracias a Dios que el Señor nos vio allí, no subidos en ese tren del engaño, ¿sí? Nos vio en ese camino escabroso, pero en un rumbo fijo hacia la Canaán celestial. Hermanos, el tema que vamos a presentar ahora se llama así, ¿sí? Adventistas cristianos o adventistas paganos. Y lo vamos a estudiar en torno a lo que enseña en torno a lo que está sucediendo por estos días con fiestas de este mes, según el mundo, el último mes del año, según el mundo. Nosotros sabemos que en la Biblia este no es el último mes del año, ¿sí? Este no es el último mes del año. Según el mundo, en el calendario gregoriano, como fue cambiado, este es el último mes del año. Sin embargo, a pesar de que es el último mes, es el mes número 12 y se le llama diciembre. Diciembre viene de decembrino, significa 10, ¿sí? Noviembre ese debería ser el mes número 9, ¿sí? Octubre viene de 8 y así septiembre viene de séptimo. Bueno, el mundo ha cambiado. Aún la iniciación
y la finalización del año, así como ha cambiado la iniciación y la finalización del día. En la Biblia ya sabemos que el día no inicia ni finaliza a las 12 de la noche. Inicia y finaliza con la puesta del sol, ¿verdad? Bueno, y sin embargo hay algunos adventistas hoy en día que aún así esperan a las 12 de la noche para supuestamente ver nacer al niño Jesús en el pesebre. Otros esperan el 31 de diciembre a las 12 de la noche para darse el feliz año, ¿sí? Tristemente es así. Ahí estamos uniéndonos con el paganismo, cuando nosotros debemos ser un pueblo diferente. ¿Cuál es el fundamento bíblico acerca del nacimiento de Jesús? Vale la pena preguntarse. ¿Está en la Biblia registrado el nacimiento de Jesús? ¿En qué contexto? Entonces, hermanos, vamos a revisar el contexto bíblico de la Navidad en el adventismo genuino. Y no le vamos a llamar Navidad, le vamos a llamar del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Jesús, porque eso está escrito en la Biblia. Y nosotros, igual, como tenemos las Sagradas Escrituras, pues forma parte de toda la Escritura. Y si forma parte de toda la Escritura, pues debemos leerlo, debemos recordarlo, debemos estudiar esta verdad, pero no debemos celebrarlo o celebrar la Navidad como la celebra el mundo, porque somos un pueblo diferente, somos un pueblo santo, un real sacerdocio, un linaje escogido por Dios, ¿sí? Un pueblo diferente. En ese sentido, hermanos, no hay nada malo de leer y recordar cómo Dios, siendo Dios, toma la naturaleza humana como la nuestra y nace de una mujer. Y alrededor de esa historia real, inspirada, de ese acontecimiento muy importante, pues también tenemos muchas lecciones preciosas que aprender, ¿verdad? Nosotros, por ser adventistas históricos o historicistas, no estamos ajenos a leer y a entender en el contexto del adventismo genuino el nacimiento de Jesús. Pero lamentablemente el diablo en ese tren del engaño ha incluido la Navidad. Y la Navidad hoy en día se celebra en el contexto del paganismo, se celebra en el contexto pagano, ¿sí? Haciéndole creer a la gente que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre, cuando en realidad ese día se dedica en el paganismo al nacimiento del dios Tamuz, al nacimiento de Tamuz. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? Lo vamos a leer, vamos a leer. También vamos a presentar, hermanos, lo que el hogar cristiano enseña acerca de la Navidad. Hay un capítulo completo en el libro El hogar cristiano que habla sobre la Navidad. Al final de ese capítulo vamos a encontrar unas referencias que están aquí. Aquí está en la bibliografía de ese capítulo que ya les voy a decir, hermanos, es el capítulo 77 del libro El hogar cristiano, la Navidad, ¿sí? Al final de ese capítulo 77 están estas referencias del espíritu de profecía. Y me voy a adelantar un poquito, hermanos. Me voy a adelantar un poquito para decirles que, lamentablemente, el adventismo moderno, con tal de llevar al engaño a los adventistas, ha mutilado las citas que vienen en estos originales, las ha acortado y les ha puesto algunos títulos, ¿sí? Para torcerlas y hacerle creer a las personas que la hermana White celebraba y aprobaba la Navidad
y recomendaba tener árbol de Navidad y compartir regalos en Navidad. Para torcer eso, tuvieron que borrarle algunas cosas, algunos párrafos, acortarlos, mutilarlos y ponerle unos títulos de tal manera que van a dar a entender que la hermana White aprobaba y celebraba la Navidad y aprobaba y celebraba tener árbol de Navidad y aprobaba y celebraba el intercambio de regalos. Vamos a estar estudiando esto en el transcurso y vamos a ir a estas citas en el inglés y traducidas de una manera completa para ver el contexto real de lo que ella escribió en estas cartas para esta época o para la época de diciembre, para la época de fin de año. Bueno, vamos a ir entonces a revisar. Vamos a leer en la Biblia el contexto del nacimiento de Jesús. Ahí está escrito en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Bueno, a partir del versículo 18 dice así. Hermanos, estas cosas, y estoy seguro que algunos de ustedes ya las han leído, pero otros no. Y nosotros necesitamos recordarlas, aunque vosotros las sepáis y estéis arraigados en la verdad presente. Vamos a estudiarlas. Bueno, el nacimiento de Jesucristo fue así. Hermanos, en la medida que vamos a leer, por favor, si encontramos un texto donde diga que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre, por favor lo apunta, ¿sí? Lo apunta, no me hacen caer en cuenta, porque yo no lo encuentro, ¿sí? O algún otro día que haya nacido. Si está escrito en la Biblia, por favor lo vamos a ver. No lo vamos a encontrar. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Hermanos, miren, nosotros hemos leído quizás unas 100 veces este texto, este pasaje, y no podemos venir ahora a decir, no, yo ya he leído eso, no necesito leerlo. Hay algunos eruditos entre nosotros que quizás lo han leído y no quieren volverlo a leer, pero cada vez que nosotros con humildad lo leemos es para aprender. Por ejemplo, mire, en estos dos versos que acabo de leer, podemos resaltar lo siguiente. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 18 que el nacimiento de Jesucristo, está hablando del Señor Jesús, está hablando de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. A ver, yo voy a hacer una pregunta. Aquí dice la Biblia que María es la madre de Dios o que es la madre de Jesucristo. Porque el dogma católico dice que María es la madre de Dios, como si Dios tuviera madre. Hermanos, el día que aceptemos que María es madre de Dios, entonces Dios deja de ser Dios, porque Dios no tiene madre. Dios, para ser Dios, es eterno, no tiene principio ni fin. María es una persona creada. Ella no puede dar origen a Dios. Ahora, ella es la madre de Jesucristo, pero ¿en qué parte? ¿En la parte humana o en la parte divina de Jesucristo? En la parte humana. María, bueno, por el poder del Espíritu Santo, que es Dios, María concibe en su vientre al bebé, al niño Jesús, ¿sí? Pero el que hace la obra de crear a Jesús en su parte humana, de originar en el vientre de María al bebé, es el Espíritu Santo, no es María. María no ha creado a nadie. María fue el instrumento escogido por Dios para ser la madre de Jesucristo, no la madre de Dios. Bueno, entonces el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Bueno, desposada significa comprometida para casarse con José. Antes que se juntasen como esposos,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjense que ya hemos leído otros dos versos y aquí encontramos otras verdades. Dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Por estos días estamos estudiando la divinidad del Espíritu Santo y estamos estudiando que el Espíritu Santo es Dios. Y como es Dios, da vida, genera vida. Y aquí hay un ejemplo de eso. El Espíritu Santo hace que María pueda concebir en su vientre un bebé sin necesidad de juntarse con un varón. Bueno, salió que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, porque como no se habían juntado como esposos, y sin embargo ella ya estaba esperando un bebé, justo José dijo, bueno, no quiero difamarla, yo amo mucho a María, la respeto y no quiero decir nada. Bueno, entonces no quería infamarla y entonces quiso dejarla secretamente. No sé qué estaba pensando José. Quizás el deseo de todas las gentes lo narra, pero quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, miren, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. A ver, hermanos, ¿tenemos algo más que aprender aquí? Hay una lección bien importante que podemos aprender aquí. ¿Alguien la puede decir? ¿Qué nota en estos versos? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, voy a preguntarles, ¿Dios conoce nuestros pensamientos? ¿Dios los conoce o no los conoce? Dice que José estaba pensando en dejar secretamente a María. Y entonces dice la palabra de Dios que mientras José estaba pensando él en eso, aparece el ángel del Señor, le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, yo sé que tú estás pensando en dejar a María secretamente e irte y dejarla, pero no temas en recibirla a María como tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Apreciado hermano, Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Hay algún otro caso en la Biblia donde Dios haya conocido el pensamiento de las personas? Hay muchos casos. Un ejemplo de esos es el rey Nabucodonosor, que estaba pensando, estaba mirando la ciudad y estaba pensando qué sería del futuro y Dios le reveló el sueño. Bueno, vamos a seguir. El ángel del Señor le dice, y dará a luz un hijo, María dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y vamos a ver qué significa el nombre Jesús. ¿Por qué el ángel es el que le ordena a María a José, perdón, que le coloque el nombre Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que el nombre Jesús significa Salvador. Salvador. Los judíos mesiánicos eh, enseñan la descabellada idea que Jesús no significa Salvador, sino que significa he aquí el caballo. Una persona que
que era adventista de la corporación y terminó en la apostasía y se fue para donde los judíos mesiánicos. Andaba predicando eso. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, el nacimiento de Jesús obedece al cumplimiento de una profecía, ¿sí? Obedece al cumplimiento de la profecía y de varias profecías de Isaías, ¿sí? Isaías 9:6 también, esta profecía, hermanos. Y si el ángel, ¿cierto? Y si el ángel le dice ahora que su nombre también iba a ser Emmanuel, Emmanuel significa Dios con nosotros. Los testigos de Jehová no aceptan a Jesús como Dios, ignoran el pasaje que estamos leyendo. El mismo ángel del Señor le dice que también se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Noten esto lo que dice. José obedece la voz del Señor. ¿Sí? Aquí muchas personas cuando leen el ángel del Señor creen que es un ángel cualquiera. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo a veces toma la forma de el ángel del Señor. ¿Sí? El ángel del Señor. Le anuncia a María. El ángel que le anuncia a María es Gabriel. Bueno, ahora el ángel del Señor le aparece a José y le dice que no tema en recibir a María, ¿cierto? Y José obedece, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué significa que recibió a su mujer? Bueno, se unió con ella como esposa, se casaron. Pero aquí hay algo importantísimo, hermanos, en el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa eso de que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito? Significa que José no intimó con ella, no sostuvo las relaciones maritales, perdón, no sostuvo las relaciones maritales normales entre esposos con ella hasta que nació Jesús. Ese hasta es un punto final, es el fin de un término en el tiempo. Hoy vamos a estar predicando hasta las 8 de la noche. Quiere decir que después de las 8 de la noche ya no vamos a predicar hoy. Y la Biblia dice que no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, después de que nació Jesús, la conoció. Y conocerla no significa decir, oh, mucho gusto, yo me llamo José. No, ya sabemos, hermanos, que Adán conoció a su esposa Eva y ella le dio al hijo Set. Ya sabemos lo que significa conocer en la Biblia. Bueno, y le dio a luz a su hijo primogénito. Y entonces la gente dice, mire, María tuvo más hijos, porque allí dice que le dio a luz a su hijo primogénito y que le puso por nombre Jesús. Bueno, debemos entender qué significa el hecho de que sea primogénito. La Biblia no enseña que María haya tenido más hijos.
La Biblia menciona a unos hermanos de Jesús, pero ¿eran hijos de María o eran hijos de José que había enviudado? Eso tenemos que investigarlo. Bueno, eso lo tenemos que leer. Vamos a avanzar. Vamos a ir a otro pasaje. Mateo 2, del 1 al 2 y 9 al 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, adoraron a María. ¿Eso dice? Eso no dice la Biblia. Y postrándose, ¿a quién adoraron? A Jesús. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, allí, hermanos, el Señor hizo provisión para José y María y el niño, porque, hermanos, ellos eran personas humildes, ¿sí? Y quizás esas ofrendas que le llevaron estos científicos, estos sabios del Oriente, en su momento le sirvieron para subsistir en ese tiempo donde José tuvo que huir a Egipto, ¿cierto? Cuando iban a matar al niño. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, hermanos, muchos ahora han traído este contexto del nacimiento de Jesús para decir y enseñar que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces voy a hacerles la pregunta, hermanos. ¿Ustedes leyeron en los pasajes que leímos que la Biblia enseña que Jesús haya nacido el 25 de diciembre o que se haya dado fecha para el nacimiento de Jesús? No, ¿verdad? No lo leímos. Allí no habla de un día ni de un mes, habla del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué no se habla de eso? Bueno, estaremos estudiando el problema, hermanos. Estaremos estudiando el problema. Y el problema que tenemos ahora es que a pesar de que el acontecimiento del nacimiento de Jesús se encuentra en las Sagradas Escrituras, ahora en algunos libros del Espíritu de Profecía, los fideicomisarios, que son los que elaboran los libros y los imprimen y los organizan, sacando citas de acá, de acá, de acá y compilan, pues han elaborado este libro que se llama El Hogar Cristiano. Este libro que está aquí y es el mismo libro, ustedes pueden ver la foto allí, ¿sí? El Hogar Cristiano. Este es un libro que es una compilación de citas bíblicas, o sea, cogen los fideicomisarios de los escritos, los que administran los escritos de la hermana White. Este es de 1959, publicado anteriormente bajo el título de El Hogar Adventista. Este libro, hermanos, es una recopilación de citas, ¿cierto? Y digamos, lo han armado. Aquí en la página 6, después de una editorial, de un prefacio que ellos escriben, firman, dice, los fideicomisarios de la Corporación Editorial E.G. de White, Washington, D.C., el 8 de mayo de 1952. ¿Sí? En esa ocasión sacaron 4,000 ejemplares. Y en este libro, que es una recopilación de citas de la hermana White, le han puesto unos títulos
y le han cortado unas partes y unos párrafos para torcer el significado del nacimiento de Jesús y hacerle creer a las personas que la hermana White celebraba Navidad, aprobaba el uso del árbol de Navidad y aprobaba el intercambio de regalos. Entonces vamos a estudiar eso este día, ¿sí? Hoy vamos a empezar a leer algo de esto, ¿cierto? Aquí está, hermanos. Discúlpenme que aquí está el hogar cristiano, ¿cierto? Aquí está Asociación Publicadora Interamericana, ahora se llama APIA, 4.000 ejemplares, el copyright de 1959, ¿sí? Aquí está. Y en este capítulo vamos a ir, en este libro, vamos a ir al capítulo 77 y allí habla de la Navidad. Bueno, vamos a leer lo que dice el libro y vamos a notar el engaño en el cual, el engaño del tren de Satanás, en el cual están subidos muchos adventistas del séptimo día, dirigidos por Satanás en ese tren del engaño y dirigidos por el maquinista y sus agentes, que son aquellos dirigentes y los que elaboran estos libros, torciéndolos, las compilaciones, torciéndolas para llevar a la gente a la destrucción. Entonces vamos a leer. Aquí tienen el libro, hermanos. Aquí tenemos el libro y los que lo tienen quizás en, en físico, pues lo pueden abrir en este momento y lo pueden leer, ¿verdad? Capítulo 77, la Navidad. La fiesta de la Navidad. Y entonces dicen, ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur. Aquí supuestamente está escribiendo la hermana White. Para los, bueno, sí está escribiendo ella, pero van a notar algo. Para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. Pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? ¿Y qué notan ustedes aquí, hermanos? ¿Qué notan aquí? Notan unos puntos suspensivos. Cuando hay puntos suspensivos en las citas de la hermana White, quiere decir que algo le quitaron. Algo le quitaron a la cita. Entonces vamos a ver qué fue lo que le quitaron. Porque aquí, hermanos, aquí, este título, este subtítulo es agregado. Esto no viene en el original. ¿Sí? Ni el título viene en el original, ni tampoco el subtítulo viene en el original. Viene nomás la cita, pero aquí está mutilada, está cortada. Hay unos puntos suspensivos y entonces vamos a ver cuál es el párrafo original en el inglés traducido, a ver qué es lo que sigue diciendo. Entonces los fideicomisarios ponen otra cita que dice así. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Hermanos, se dice, pero ¿quién dice? La hermana White no lo dijo, la Biblia no lo dice. ¿Quiénes son los que dicen que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo? ¿Quiénes? Los que aman las tradiciones paganas y los que se guían por las costumbres populares. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Claro, todo el mundo subido en el engaño de Satanás, del paganismo. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. Hermanos, miren, aquí hay un engaño tremendo, ¿sí? No hay seguridad de que estemos guardando el día. Cuando la hermana White dice que estemos guardando el día, no quiere decir que lo estemos
guardando como se guarda una fiesta de guarda, como la observa el mundo pagano, católico y adventista de hoy en día, haciendo del 25 de diciembre un día de fiesta, un día santo. En los calendarios, ustedes ven el 25 de diciembre y aparece en rojo. Es una fiesta de guarda, ¿sí? No hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. Y hermano, ni la Biblia ni la historia comprueba que Jesús nació el 25 de diciembre. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, pero no habló, no reveló la fecha del nacimiento de Jesús, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Entonces, hermanos, varias lecciones. El día del nacimiento de Jesús nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. No está revelado en las Escrituras, ni tampoco es esencial saberlo para nuestra salvación. ¿Sí? En su sabiduría, el Señor nos reveló el lugar donde había sepultado a Moisés, hablando de Moisés. Le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Hermanos, aquí hay un testimonio de que en la cita de la hermana White dice que el Señor nos reveló el lugar donde había sepultado a Moisés, porque cuando murió Moisés, ¿cómo murió? Dios le dice a Moisés, después de que Moisés pecó, hiriendo la roca 2 veces y atribuyéndose a él y a su hermano Aarón el haber hecho fluir el agua de la roca, Moisés peca. Y entonces Dios le dice, bueno, tú has pecado, vas a ir allá a la montaña y allá vas a morir. Moisés se arrepintió y Moisés se despide, da las órdenes de que nadie debía seguirlo, que el Señor le había instruido así, y vaya y muere. Él muere y muere, y allí en Judas se pelea Satanás con Miguel por el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Pero dice que el Señor lo resucita y lo lleva al cielo a Moisés, como representante de los que mueren y son resucitados para ir al cielo. En el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías. Moisés representando a los que mueren y vamos a ser resucitados para ir llevados al cielo. Y Elías como representando a los que van a ser llevados o vamos a ser llevados vivos al cielo. Y dice, le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto. ¿Para qué, hermanos? Para evitar la idolatría. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos reveló en las Sagradas Escrituras el día en que el Señor Jesucristo nació? ¿Cuál es el propósito? Que Para, no lo idolatraran, para que no fuera a evitar ser la... idolatrado ese día. Muy bien, hermana Unice. Para evitar la idolatría de ese día. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas, hablando de Moisés, mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después que la muerte lo separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como redentor del mundo y el único que debía ser recibido. Permítanme aquí voltear la página, ¿sí? Haber sido recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a él. Hermanos, hoy en día la gente adora más al día y ponen los ojos en el día, idolatran el día y 24 de diciembre y 25 de diciembre y se olvidan realmente del Señor Jesucristo.
La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Ahora, aquí en este libro hay este capítulo, este subtítulo que dice, es difícil pasarla por alto. Vamos a ir a la cita original, pero vamos a leer acá. Noten cómo esto también es torcido. Miren, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo. Pero ¿quién lo observa? La hermana Juan no lo estaba observando, ni estaba conmemorando nada, ni la iglesia estaba conmemorando nada, el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. El mundo popular, el mundo que se ha hundido en el paganismo, conmemora el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Y en vista de que por el precepto, noten esto, miren, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. La hermana White dice, mire, ustedes que estaban en el mundo y celebraron Navidad y 25 de diciembre por precepto y por ejemplo, pues va a ser pasar por alto, va a ser difícil pasar por alto ese día, ¿verdad? Es posible valerse de ella con un buen propósito. Hermanos, y aquí le van a tomar los adventistas de la corporación y dice, el propósito de celebrar la Navidad es para ganar almas. Y nos vamos a hacer aquí la novena y vamos a hacer aquí el festín y vamos a celebrar Navidad y vamos a poner el árbol y vamos a intercambiar regalos y vamos a traer a visitas y vamos a traer niños de afuera y les vamos a dar regalos con el fin de ganar almas. Eso lo vamos a aclarar también. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado. No se les debe dejar que en ocasión de Navidad busquen diversión en la vanidad y la búsqueda de placeres o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Mucho cuidado con eso, hermanos. Los padres pueden controlar esto dirigiendo la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa y hacia la salvación de las almas. Hermanos, la hermana Juan ya comienza a decir, aún en este libro, que esos recursos se pueden, que esa ocasión de la Navidad no es para intercambiar regalos entre nosotros y agradarnos y endiosarnos y bueno, hacer festines, sino que dice que pueden los padres dirigir la atención y las ofrendas de sus hijos hacia Dios y la causa de Dios y hacia la salvación de las almas. Aquí está excluyendo agradarse los unos a los otros y darse regalos los unos a los otros, sino agradar a Dios y la causa de Dios. Bueno, en vez de ser, bueno, estoy leyendo lo que dice el libro para luego ir a la cita original para ver qué tanto le han cambiado. ¿Está bien, hermanos? Aquí hay alguien que escribió un chat, hermana Patricia. Me desconecté por un rato. Esta cita de la Navidad, ¿en qué libro es? Ok, hermana, estamos leyendo lo que los fideicomisarios compilaron en el escrito del Hogar Cristiano, capítulo 77, y le pusieron unos títulos y subtítulos para torcer las citas de la hermana White y mutilarlas, cortarlas para hacerle decir lo que no dice. Ahorita estamos leyendo lo que dice el libro, ahora en el transcurso de mañana vamos a leer lo que dicen las citas originales en todo su contexto. Bueno, en vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. Bueno, ese deseo de hacerse regalos unos a otros y agradarse
Eso puede ser desviado y encauzarse por deseos puros y santos, a fin de que beneficie a nuestros semejantes. ¿Cómo? Supliendo la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. Hermanos, si alguna vez la hermana Huay sugirió que se hagan ofrendas en Navidad, solamente fue para la tesorería de la iglesia, para que beneficie a otros en su salvación, no para agradarse los unos a los otros compartiendo regalos y participando de festines. La abnegación y el sacrificio propio, dice, caracterizaron su conducta y deben caracterizar también la de los que profesamos amar a Jesús, porque en Él se concentra nuestra esperanza de vida eterna. Por esos días los hijos esperan pues que se les compre la ropa, que se les compre el regalo, que se les, bueno, que se los agrade y muchos padres de familia se endeudan, van a pedir prestado, sacan créditos al banco para poder agradar, hermanos, y eso no es sacrificio ni abnegación. Aquí habla del intercambio de regalos. Este título es puesto, este subtítulo, esto es puesto. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos. Mire, cuando la hermana Huay dice se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, se refiere a la Navidad. Pero esto no quiere decir que ella celebraba Navidad y participaba del intercambio de regalos. Ella lo aclaró al principio que es una costumbre popular, que se dice que Jesús nació el 25 de diciembre, pero eso no está claro ni revelado, lo acabó de decir. Son costumbres populares, son costumbres del mundo que han copiado el paganismo. Se acerca la época de fiestas con su intercambio de regalos y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente qué pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Es verdad, sí, a uno le gusta recibir un regalo, a la esposa le gusta recibir un regalo del esposo, pero hermanos, necesariamente tenemos que esperar a que se llegue Navidad para darle un regalo al hijo, a la hija, al hermano. No necesariamente, pero el mundo acostumbra a que se lleguen los días de las fiestas paganas para dar regalos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Puntos suspensivos. Algo le quitaron para torcer el texto. Vamos a leer qué fue lo que le quitaron. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal que no olvidemos a Dios. Sigo leyendo. Sigo leyendo. Que no olvidemos a Dios, nuestro amigo, dice, ¿no? Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomendaría libros. Miren los regalos que ella recomendaba en esa fecha. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas del invierno. Bueno, hermanos, aquí esta cita, bueno, coincide, ¿no? Coincide, hermanos. Es una pura coincidencia de que este servidor ha enviado en este día, entre ayer y hoy, los regalos, los libros a los hermanos, pero eso no son regalos, bueno, son regalos, pero no son por Navidad. Por favor, no lo vayan a tomar como Navidad. No vayan a pensar que el hermano Carlos les está deseando feliz Navidad. Ni más faltaba. Libros recomendados para los niños, dice. Miren, son muchos los que no tienen libros ni publicaciones relativas a la verdad presente. Representan, sin embargo, un importante renglón en el cual se puede invertir dinero. Son muchos los pequeñuelos a quienes se debieran proveer buenas lecturas. Las series de lecturas y poesías para el sábado,
Son libros preciosos que pueden introducirse en todo hogar. Las muchas sumas pequeñas que suelen gastarse en caramelos y juguetes inútiles pueden guardarse para tener con qué comprar tales libros. Puntos suspensivos. Algo le quitaron. Los que quieran ofrecer regalos valiosos a sus hijos, nietos o sobrinos pueden proporcionarles los libros mencionados arriba, que se destinan a los niños. Para los jóvenes, miren lo que recomienda la hermana White. La vida de José Bates es un tesoro. También lo son los 3 tomos del Espíritu de Profecía. Estos tomos debieran estar en cada hogar del país. Dios está dando luz del cielo y ni una sola familia debiera quedar privada de ella. Sean los regalos que ofrezcáis de tal índole que derramen rayos de luz sobre la senda que conduce al cielo. Bueno, dice allí, no debe olvidarse a Jesús, le han puesto el subtítulo. Hermanos y hermanas, mientras estáis pensando en los regalos que queréis ofreceros unos a otros, quisiera haceros acordar de nuestro amigo celestial. No sea que olvidéis lo que Él nos pide. ¿No le agradará nuestra demostración de que no le hemos olvidado? Jesús, el príncipe de vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Bueno, hermanos, eh, acá, acá hay un asterisco que ustedes ven aquí en el libro, hermanos. ¿Sí? ¿Dónde encontramos ese asterisco? ¿Dónde encontramos ese asterisco? Miren, aquí termina el texto y aquí encontramos un asterisco. ¿Sí? Dice, el texto inglés, o sea, en inglés, menciona varias obras de ediciones agotadas desde hace mucho tiempo, pero debemos entender que los principios aquí presentados tienen igual aplicación en nuestros tiempos. Bueno, cuando ustedes encuentran esta cruz aquí, que es puesta por los fideicomisarios del libro, es una nota que significa, así se titulaban los libros de la señora White que precedieron a la serie que hoy comienza con Patriarcas y Profetas y terminan con el conflicto de los siglos. El espíritu de profecía, así se le llamaba. Bueno, eh, allí está el asterisco. Aquí, hermanos, aquí hay algo interesante también. Noten, aquí hay algo interesante. Dice, aquí hay unos puntos suspensivos, hasta sufrió la muerte para podernos dar la vida eterna. Mediante Cristo es como recibimos toda bendición. Otra vez le cortaron. ¿No compartirá nuestro benefactor celestial las pruebas de nuestra gratitud y amor? Venid, hermanos y hermanas, con vuestros hijos, aún con los niños de brazos, y traed vuestras ofrendas a Dios de acuerdo con lo que podáis dar. Honrale vuestros corazones con melodías y alabadle con vuestros labios. Y entonces, bienvenidos los villancicos. Y en el himnario a cantar Noche de Paz, venid pastorcillos y bienvenidos los villancicos al seno adventista y al hogar adventista y cantemos los villancicos. Paganismo, ¿sí? Paganismo, hermanos. Villancicos católicos introducidos en el himnario adventista para unificar criterios en la alabanza. Voy a seguir porque esto es un poco leer estos textos mutilados, mire. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. Puntos suspensivos. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Obvio que es así, pero aquí le han mochado, algo le quitaron, ¿cierto? Podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Bueno, se gasta mucha plata, se despilfarra mucha plata por esta época, ¿no? Voy a seguir aquí rápidamente. Quiero terminar esta lectura, hermanos. Eh,
aquí viene hablando de los regalos y dice, mm, bueno, aquí hermanos, aquí. Aquí hay una parte interesante. Ya hablamos de los regalos y aquí dice, noten esto. En el libro El Hogar Cristiano dice así, ¿tendremos árbol de Navidad? Este subtítulo es agregado, esto no viene en el original, como subtítulo. Y noten lo que dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. ¿Cómo, hermanos? Según lo que acabamos de leer, al responder la pregunta que fue incrustada, ¿cierto? Por los fideicomisarios, aquí da a entender que la hermana Juan está recomendando que todas las iglesias tengan un árbol de Navidad y entonces que en ese árbol de Navidad cuelguen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Hermanos, bueno, primero que todo, la hermana Joay dice que agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas. ¿Para quién? Para esas casas de culto. ¿Cuáles casas de culto? ¿Todas las iglesias? No, ¿Estás para recom- una deuda que tenían de el templo que habían hecho y debían plata y para eso era esa ofrenda. Exactamente. Miren, aquí ellos mismos colocan un asterisco. Aquí, hermanos. Aquí, miren. Y ese asterisco que dice, por lo menos vamos a leer el asterisco. Miren la explicación. Nota, en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución. Las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen aplicación para el día de hoy. Ah, bueno, eso sí no. Hermanos, en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución. Entonces la hermana White dice, bueno, a Dios le agradaría que en esos dos lugares donde se están construyendo esos templos y en las iglesias que quieren ayudar para, ¿cierto? Para ese proyecto, en esos dos lugares, cada iglesia tuviera un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Esos árboles que debían ser colocados ahí de unas hojas fragantes en esos dos lugares que estaban en proyecto de construcción, ¿qué debían contener? Regalos para los hermanos, regalos para los niños, bolas de Navidad y estrella de María y series. No, hermanos. Ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Eso lo vamos a leer en el texto original. Bueno, entonces aquí sigo leyendo. Dice, nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Ah, bueno, aquí la hermana ya está asociando y las personas que le estaban preguntando estaban asociando con tener árbol de Navidad era una cuestión mundana, era seguir el ejemplo del mundo, ¿sí? Entonces, no seremos en tal caso como el mundo, contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. Entonces, la hermana voy a hacer una aclaración. Ustedes al tener un árbol de Navidad pueden actuar como el mundo si así lo quieren hacer. ¿Y cómo actúa el mundo? Colocan el árbol de Navidad, le colocan series, le colocan un poco de cosas, unas bolas, le colocan un pie de árbol y allí colocan los regalos para la familia, para los niños, dos, tres cada uno, y se olvidan del Señor, se olvidan de la obra del Señor, se olvidan de la causa del Señor y agradarse unos a otros. Así obra el mundo. Colocan el villancico, las series en el árbol y en muchos hogares hasta la parranda, hasta la fiesta.
Sí, el licor, la comida. Bueno, así actúa el mundo. Y la hermana Juárez dice, ustedes pueden obrar como el mundo o pueden obrar de una manera diferente al mundo. Y entonces dice, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias que tenían esos proyectos de construcción, no entraña pecado. ¿Por qué? Porque al colocar ese árbol de hojas fragantes y recibir ofrendas para la causa de Dios, para la edificación, para que no quede endeudado y para que se termine de construir, pues eso no es pecado. ¿Dónde está el pecado? No entraña pecado, sino que el pecado, estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Uy, hermanos, cuidado con esto. Se puede entrar en pecado si colocamos un árbol y le damos otro uso y otros motivos al colocar esos regalos allí. Y ya sabemos cuáles son el otro uso y el otro motivo. ¿Sí? Y al uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. Entonces está claro, si nosotros, como ella dijo, si en esos dos lugares que están en construcción, en esas iglesias, se coloca un árbol de hojas fragantes, se traen ofrendas grandes y pequeñas para la causa de Dios, allí no hay pecado. Pero si nosotros vamos con otro propósito de colocar como celebra el mundo y colocar el árbol como lo celebra el mundo, pues allí hay pecado. Y darle uso a esos regalos como lo hace el mundo, pues allí hay pecado. Ahora, con esto no estamos recomendando que entonces podemos tener árbol de Navidad. No lo estamos recomendando. Y hoy estamos apenas leyendo esto, pero vamos a entenderlo mañana durante el día, que es por causa de los débiles, ¿cierto? Que la hermana Huay y por causa de esas deudas, para esos dos específicos lugares sugirió que se hiciera aprovechando la época, pero con otros propósitos, no con los propósitos mundanales o de la tradición con los que se hace ahora, ¿cierto? Ella dice inclusive, el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios, no a las personas, como regalo de Navidad. Y no es porque ella esté celebrando la Navidad ni recomendando celebrar la Navidad, porque la Navidad significa nacimiento que da vida, nacimiento de Jesús. Y ella no aclaró ni aceptó de que el Señor Jesús haya nacido el 25 de diciembre. El mundo lo estaba celebrando. Entonces ella dijo, bueno, en esta época podemos aprovechar para dar regalos para la causa de Dios y no celebrarlo como se celebra el mundo pagano. Sean vuestros donativos santificados por la oración, ¿cierto? Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben, vamos a ver qué sigue leyendo, pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Bueno, ahora sí, para completarla, para torcer el texto, le ponen este subtítulo. No es un pecado. ¿Y qué no será un pecado? A ver qué piensan ustedes que según los fideicomisarios están forzando el texto para decir que no es un pecado. No es un pecado, le pusieron, pero ese título no viene en el original inglés. Lo vamos a ver. No es un pecado. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. En ningún caso debe ser la simple distracción el objeto de esas reuniones.
aunque algunos truequen estas ocasiones en momentos de negligente liviandad y no reciban la impresión divina, para otras mentes y caracteres dichas ocasiones resultan altamente benéficas. Estoy bien convencida de que pueden idearse sustitutos inocentes para muchas reuniones desmoralizadoras. Recuerden que ella está hablando de colocar esos árboles en esos dos sitios donde había el proyecto de construcción, no en todas las iglesias y durante todo el tiempo desde que ella escribió hacia acá. Habían proyectos específicos, ¿cierto? Bueno, allí habla de divorciones inocentes y dice, mire, Eh, ojalá que en los libros del cielo se hagan acerca de la Navidad anotaciones, cual nunca se las vio por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Hermanos, aquí ella vuelve a insistir que esos donativos en esta época que el mundo celebra Navidad, se hagan o se ofrezcan donativos. ¿Para qué, hermanos? Para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Eso no lo debemos olvidar. Hermanos, muchos de nuestros hermanos, lamentablemente, por estas épocas reciben de las empresas la prima, las liquidaciones, así. ¿Y qué hacen muchas personas? Entonces, a San Andrés, a Santa Marta, al Ecuador, a Miami, ¿cierto? Y la causa de Dios languideciendo. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Ha llegado el momento donde cada centavo, hermanos, cada centavo es muy valioso para la causa de Dios. Las personas están necesitando a gritos publicaciones, predicadores, obreros bíblicos, instructores. La mies es mucha, los obreros pocos. Hemos de, hermanos, hacer planes para sostener la obra de Dios. Somos responsables ante Dios de eso, ¿verdad? Entonces aquí, noten, hermanos, aquí en esta parte final, al final del capítulo están las citas. La Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. ¿Sí? Algunas de estas citas que leímos ahora han sido sacadas de estos libros, de estos periódicos, de estas revistas. ¿Sí? La referencia número 1, la 2, también la 3 del 26 de diciembre de 1882, fíjense. Ella escribió, hermanos, estas citas en el contexto del mes de diciembre, 26 de diciembre de 1882, 11 de diciembre de 1879, 26 de diciembre de 1882 también, igual 11 de diciembre del 1879, 9 de diciembre de 1884, 13 de noviembre de 1894, la misma, manuscrito 13 de 1896 y otra vez la del 9 de diciembre de 1884. Es en estas revistas o en estos periódicos donde ella escribió, pero de todos estos periódicos los fideicomisarios del patrimonio White sacaron ciertas citas, las incrustaron en este libro, le pusieron título y subtítulos para torcer lo que dice, hacerle pensar a los miembros de la iglesia de la corporación que pueden celebrar la Navidad, que se puede colocar árbol de Navidad, que no es un pecado tener un árbol, que se pueden dar regalos y que se puede participar y celebrar como el mundo celebra esto. Bueno, lamentablemente, pues esto es lo que ha pasado, ¿sí? Aquí están, hermanos, bueno, por hoy creo que sí. Aquí está lo que estaremos estudiando el día de mañana. Todas las personas que de verdad estén interesados en este tema, pues tienen que ir aquí a esta dirección electrónica que aparece aquí de documentos, de los archivos de los documentos adventistas, ORG, los periódicos, y aquí están las citas, ¿sí? Y aquí en este PDF van a encontrar todas las citas en inglés, en original. Es fácil comprobar porque usted va a esa cita
la selecciona, le da a traducir y le va a traducir, ¿cierto? Le va a dar el contexto, pues, de lo que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, mire, la Advent Review and Sabbath Herald, mira, aquí está, diciembre 9 de 1884. Esa misma referencia, hermanos, la encontramos aquí, ¿sí? En el libro El Hogar Adventista, miren. Diciembre 9 de 1884, aquí también. Y aquí otra vez en la referencia 7, ¿sí? Y aquí en la 11 también. Entonces es importante, ¿cierto? Que nosotros, gracias a Dios, podamos ir a confirmar esas citas, ¿sí? Ahora, miren, ¿qué vamos a revisar en este día? Vamos a ver, hermanos, el texto completo. Cuando empezamos a leer el capítulo 77, ¿sí? Y vamos a ver el párrafo que le han quitado al texto, hermanos, ¿sí? El párrafo que le han quitado, ¿sí? Para ver eh, el engaño que se ha hecho al ponerle títulos y subtítulos. Fíjense ustedes que aquí está, hermanos, el texto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí, mire, Navidad está viniendo o ha llegado Navidad. Vamos a estar revisando esto mañana detenidamente. Vamos a ver esos escritos tergiversados por los que han organizado el libro de El Hogar Cristiano en el capítulo de la Navidad. Vamos a ver cómo dice el párrafo original, ¿sí? Y vamos a revisar qué tanto le han quitado para torcer lo que realmente tiene que ver el significado. Vamos a ver que no hay santidad en el 25 de diciembre, ella lo escribió, ¿sí? Y también vamos a ver qué escribió ella respecto a los que les es difícil pasar por alto esa fecha, cómo ella les escribió y cómo han quitado ese párrafo del libro del Hogar Cristiano. Revisaremos el uso del árbol de Navidad, el contexto de lo que ella escribió respecto al árbol, asimismo en los archivos originales, para entender, hermanos, lo que realmente dice esto. Hay una parte donde ella escribió para los débiles que les es difícil pasar por alto la Navidad y que esa es su debilidad. Vamos a ver qué escribió ella para los débiles. Gracias a Dios nosotros pues ya no somos débiles en eso. El Señor nos ha fortalecido. Pero hay unas personas que son débiles. Para esas personas débiles que les es difícil pasar por alto la Navidad, ella también escribió. Y hermanos, vamos a aclarar dónde estaban esas iglesias en construcción, esos proyectos en construcción, y vamos a ver específicamente que ella escribió para esos sitios, no generalizando para que en todas las iglesias se tengan árboles de Navidad y se cuelguen regalos y se hagan un mal uso, ¿cierto? De esos escritos. Es bueno revisarlo, hermanos. Esto requiere paciencia, pero es única vez en el año que estudiamos esto. Así que vale la pena dedicarle algunas horas, algunos minutos, justamente, hermanos, en esta época donde el mundo entero está atrapado en estas festividades que ya sabemos que provienen del paganismo y que el Señor Jesucristo, hermanos, nunca instituyó en la palabra de Dios ni en el espíritu de profecía celebrar la Navidad. Hablaremos de los regalos también. Estaremos revisando este escrito, hermanos, para que las personas que también quieran tenerlo, el PDF, pues lo pidan, lo enviamos y llegaremos al final a estudiar este tema.
Muchos, con el pretexto de ganar almas, pues celebran la Navidad. Muchos hermanos podrían pensar que con el pretexto de ganar almas, pues pueden guardar el domingo también y pueden congregarse y hacer culto el domingo con el pretexto de ganar almas. Bueno, hay mucho que decir respecto a esto. Hermanos, esperamos que mañana podamos revisar todos estos escritos para recordar si, hermanos, y definir si somos adventistas cristianos o si somos adventistas paganos. ¿Sí? Todas estas cartas que escribió la hermana White, especialmente esta de la Review and Herald de diciembre 11 de 1879, en el párrafo 17, ella escribió esta frase: al sabio una palabra le basta. ¿Sí? Al sabio una palabra le basta. Mañana, cuando estudiemos este tema, al finalizar, a los sabios una palabra les bastará. Bueno, hermanos, hemos terminado por hoy. Gracias por su paciencia y esperamos que con la ayuda de Dios mañana podamos también, hermanos, dedicar un espacecito para la oración, para la alabanza y para hacer los aportes necesarios, para hacer las preguntas necesarias, aclaraciones, con el fin, hermanos, de que nosotros de verdad podamos tener el contexto adecuado de lo que es la Navidad en el adventismo, ¿sí? Sí, el contexto adecuado, no celebrarla, no recurrir al paganismo y definirnos de verdad, hermanos. Es una época bien difícil para muchos es una época bien difícil, ¿sí? Pero nos estamos educando, estamos pidiéndole al Señor que nos ayude en el proceso de educación. No estamos criticando, ni juzgando, ni atacando, ni señalando a nadie. Sencillamente queremos edificar y queremos recordar este tema en beneficio de la iglesia y de los hermanos sinceros que de verdad aman al Señor y su verdad. Hermanos, gracias por haber permanecido. Vamos a orar y estaremos entonces despidiéndonos hasta el día de mañana. Hermano Alfonso Rincón, su merced se encuentra bien con el audio, por favor, confírmeme. No está mi hermano Alfonso. Bueno, hermanos, ¿hay alguien que desee, por favor, en esta noche terminar con la oración? Luego cantaremos el himno. ¿Quién de nuestros hermanos va a orar? Estamos en el día de adoración, de alabanza al Señor. Bueno, voy a pedirle entonces aquí a mi esposa que... Hermano Carlos, ya llegó mi hermano Alfonso. Está bien, hermano. Tenga la amabilidad de orar, por favor, hermano Alfonso. bueno, hermano, permítame un momentico. Bueno, con mucho gusto. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Estamos muy agradecidos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu voz en esta noche de tu día santo, Señor. Gracias por el amor y la misericordia que tiene con cada uno de nosotros, con nuestros hermanos y con nuestras familias, Señor. Gracias por este sábado más que nos regala y gracias por el día que pasó. Gracias por estas enseñanzas, Señor. Ayúdanos a que las podamos poner en práctica, Señor. Vivirlas y compartirlas
que podamos vivir una vida de consagración, de obediencia hacia ti, Señor. Que nada ni nadie nos aparte de tus caminos, Señor. Ayúdanos a ir siempre adheridos de tu mano, Señor. Ayúdanos a llevar estas buenas nuevas del Evangelio a aquellas personas que no le conocen todavía, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a que podamos cada día prepararnos y preparar a otros, Señor, para ese gran acontecimiento que es tu segunda venida en la nube del cielo con gran poder y gloria. Ayúdanos, Señor, con su espíritu, con el Espíritu Santo, que pueda ser manifestado en cada uno de mis hermanos, en cada uno de sus hogares y en mi hogar, Señor, en cada una de nuestras familias, a que haya una transformación verdadera en nuestra vida espiritual, un nuevo nacimiento espiritual, Señor. Que podamos verdaderamente ser unos hijos tuyos, Señor, unos verdaderos discípulos. No nos dejes solos, Señor. Ayúdanos. Que podamos ser imitadores del Señor Jesucristo y hacer su santa y divina voluntad cada día. Gracias por esta noche que nos regala. Danos unos sueños felices, Señor. Y si es la voluntad tuya, danos un nuevo despertar. Y que mañana podamos loar, glorificar y exaltar tu nombre a través de la oración, a través del canto, a través del estudio de tu palabra, Señor. Una bendición especial para mi hermano Carlos, por esa paciencia que tiene. Pero también para mis hermanitos, que nos congregamos a través de este sistema, Señor. Ayúdanos a no desfallecer. Que cada día, Señor, ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias por habernos escuchado en esta hora. Bendiciones que imploramos y suplicamos en el santo y sagrado y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga a todos mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Amén, hermano Alfonso, muchas gracias. Estaremos cantando el himno y procederemos luego a desearnos el feliz sábado. Sábado santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y haya mi alma así la paz, y haya mi alma así la paz. Todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios. Mi